Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Estamos ubicados en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, en esa parte de la Biblia que titula La mujer y el dragón. Pero vamos a dar lectura en el versículo 11. Dice la Biblia: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bueno, lo que vemos aquí es una imagen, dice Juan, que él vio en el cielo. Dice: apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y dice que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Bueno, entonces lo que hay aquí, en esta otra revelación o señal que nos presenta Juan, es una guerra. Dice que se armó una guerra en el cielo, y dice que fue una rebelión que hubo en el cielo, una rebelión de ángeles, de seres celestiales, seres que habían sido creados por Dios, y que cuando Dios estaba creando, haciendo la creación, dice que estas criaturas se maravillaron. Dice que se maravillaban los hijos de Dios al admirar no solamente al Creador, sino aquella creación tan maravillosa que Dios había querido en su sapiencia y en su omnipotencia hacer o crear. Pero ahora dice la Biblia que fue una guerra, porque hubo una rebelión, un ángel a quien los profetas Isaías y Ezequiel llamaron querubín protector, y el otro profeta lo llamó lucero, hijo de la mañana. Dice que este ángel querubín protector o lucero de la mañana, dice que era acabado en hermosura, de extraordinaria sabiduría y de belleza. Y a raíz de esos atributos que había recibido de Dios, de esas gracias que había recibido de Dios, se llenó de orgullo, y entonces la maldad penetró diríamos a la vida de esa criatura, de ese ángel, y entonces se rebeló contra Dios y enredó a muchos ángeles y los arrastró consigo a una rebelión donde tenían que enfrentarse contra Dios. Y dice que hubo una guerra en el cielo, y entonces este ángel maligno, que aquí lo llama la Biblia dragón, un dragón de 7 cabezas y 10 cuernos,
Y dice que en esa rebelión contra Dios, ese dragón perdió, o sea, ese ángel rebelde perdió en su guerra contra Dios. Y los ángeles que luchaban de parte de Dios lo derrotaron, lo vencieron, y dice la Biblia que fue arrojado del cielo y ya no hubo lugar para él y para ellos en el cielo. Pedro, al hablar de estos ángeles caídos, dice que estos ángeles fueron lanzados al abismo, y dice que en el abismo, dice que fueron atados o encerrados en cadenas de oscuridad. Y ya no hubo para ellos regreso, no hubo para ellos oportunidad de reconciliación o de perdón. La Biblia dice que Dios no socorrió a los ángeles. No, para ellos no hubo esperanza ni oportunidad, segunda oportunidad. Luego dice que estos ángeles fueron arrojados a la tierra, y dice la Sagrada Escritura que se fueron a hacer guerra contra los hombres. Fue cuando llegaron al paraíso, y allá el demonio engañó a Adán y a Eva, y a raíz de esto ellos fueron echados del paraíso a correr una suerte, la suerte de los caídos, de las personas que se descarrían, que se apartan de Dios, que se alejan de Dios, que desobedecen la palabra de Dios. Y dice la Sagrada Escritura que comenzaron a hacer guerra contra los hombres, contra el pueblo de Dios, guerra contra Israel, guerra contra los profetas, guerra frontal contra el Señor Jesús, contra los apóstoles, contra la iglesia de todos los tiempos. Y esa guerra que empezó en el cielo y se extendió al paraíso, no ha parado, no ha cesado, continúa aún hoy. Pero hay algo en lo cual debemos fijar nuestra atención, y es lo que este texto dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Observe usted que aquí la Sagrada Escritura presenta al pueblo de Dios venciendo, triunfando sobre las huestes del mal, mediante dos potenciales armas. Uno, la sangre, o sea, la muerte de Cristo en la cruz, fue una victoria contundente, o sea, fue la victoria estruendosa y contundente contra las fuerzas del mal que tenían subyugada a la humanidad, que tenían esclavizado al hombre.
atado con cadenas, y que el hombre no podía escapar de allí. Dice el hebreísta, dice que el Señor vino a librar a todos aquellos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces el hombre era un esclavo del demonio. El hombre estaba atado con cadenas que no podía romper. Pero el Señor vino, la muerte de Cristo en la cruz y su sangre derramada fue el arma prodigiosa contra todos los poderes del mal, los poderes oscuros del infierno. Pero hay otra cosa, y dice, y la palabra del testimonio de ellos, la palabra. Entonces yo quiero que nos quedemos aquí con esta última parte, la palabra del testimonio. Entonces llegamos a la creencia y a la conclusión de que el Evangelio es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice Pablo, la palabra de la cruz es para los que se salvan poder de Dios, poder. Y yo quiero decirle a los oyentes esta noche que el diablo, que el que llama aquí dragón, gran dragón, el diablo es un ser supremamente sabio, muy sabio, y además tiene mucho poder, demasiado poder para hacer daño, para dañar. Dice la Biblia que Él vino para hurtar, matar y destruir. El diablo es la causa de todos los dolores y de los males que aquejan a este mundo. El diablo es la causa de todas las violencias y de todos los miedos que pululan por todas partes, miedos de los cuales la humanidad es víctima. El diablo hace estragos a la sociedad de todas las naciones, de todos los países. El diablo no respeta el poder económico de las personas, el poder político de las personas, el poder militar que las personas ostenten. El diablo no le tiene miedo a las multitudes, a la inteligencia de los hombres, a la astucia de los hombres. El poder del diablo es un poder muy grande, capaz de enredar, de enlodar, de hacer daño y de arrastrar tras de sí aquellas multitudes que andan cautivas en pos de las artimañas del error. Pero hay un elemento, solo un elemento es capaz de vencer al demonio, y es la palabra de Dios. Quisiera en este momento llevarlo al libro de Éxodo,
Hay una escritura, nos dice que Israel había salido de Egipto y había llegado ahora a Israel después de huir de Egipto aquella noche de la Pascua del día 14 de Nisán. Se encuentra ahora a orillas del Mar Rojo. Se encuentra con una tremenda dificultad. Necesitaba pasar al otro lado para abordar el desierto, y atravesando el desierto llegaría a la tierra prometida. Pero el mar se atravesó o estaba atravesado por delante y no había otra manera de evitarlo. No había manera de esquivar al mar. Y cuando se dieron cuenta, Israel se dio cuenta, miró hacia atrás. El poderoso ejército egipcio los perseguía para esclavizarlos otra vez y para masacrar a muchos de ellos y llevarlos a otros nuevamente a la esclavitud. Israel se encontró en un gran problema. Por delante el mar les impedía el paso y por detrás un poderoso ejército se les acercaba y se apoderó del pueblo una enorme crisis, una gran confusión y angustia, hasta el punto de decir, es que no habían sepulcros en Egipto, que nos sacó a morir en este desierto. Y ahora, en medio de esa confusión y angustia y en ese momento tan peligroso, aparece Dios por boca de Moisés. No temáis, Éxodo 14, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que os hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y el versículo 14 es el que yo quiero indicarles. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, hermanos, Israel no tenía fuerzas, ni armas, ni capacidades para enfrentar militarmente a un ejército tan poderoso como el egipcio, uno de los ejércitos más poderosos de la tierra en aquel tiempo. Israel no tenía cómo enfrentarlo, ni cómo ganar en una guerra contra los egipcios. No había manera, ni armas, ni ejércitos, ni inteligencias militares en este momento que los pudiera librar. Pero mire lo que dice la Sagrada Escritura: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, nosotros, los estudiantes de la Biblia, a veces entendemos mal el Evangelio. A veces creemos que somos nosotros los que tenemos que desafiar al diablo, a todos los demonios y a todos los poderes del infierno, y enfrentarlo, desafiándolo.
con nuestras débiles capacidades y con nuestra escasa fuerza y con nuestro mermado entendimiento. Y que somos nosotros los que vamos a desafiar al demonio y lo vamos a derrotar y lo vamos a vencer y lo vamos a destruir, y que él nos va a tener demasiado respeto y miedo porque nosotros somos supremamente valientes, muy guapos, muy fuertes, porque nuestras oraciones son terribles de poderosas, porque nuestra inteligencia también lo es, y creemos que somos nosotros los que tenemos que ir a una guerra para enfrentar el mal. Estamos equivocados. Estamos equivocados. Estamos haciendo mal uso de la oración o del ayuno o de aquellos medios que como cristianos tenemos en nuestra devoción diaria, nuestra devoción permanente. La Sagrada Escritura nos dice, por ejemplo, en Romanos, el apóstol San Pablo está diciendo, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Observe que no está diciendo aquí que es usted. Usted, hermano, usted creyente, que usted por lo que es tan valiente, tan guapo, y usted va a derrotar al diablo y lo va a aplastar y lo va a vencer y le va a poner el zapato encima y ya el tembloroso va a salir corriendo. No, hermano, no es usted. Hay alguien que es el que libra todas las batallas y no pierde ninguna. Es el Señor, dice, el Dios de paz. Dios. Es el único que puede triunfar sobre la obra del maligno. Es el único que puede vencer sobre las fuerzas del mal. Dios aplastará en breve a Satanás. Miraba en alguna ocasión, estaba yo ubicado en una loma, en un lugar alto, en la parte alta de un potrero, y había un reguero de pollitos regados por el campo, y la mamá gallina estaba por ahí cerca, cuando de pronto se escuchó en el cielo un ruido, y era una enorme águila que venía para tomar para sí a algunos pollitos de esos. Y entonces cuando los pollitos se enteraron del peligro, inmediatamente corrieron a refugiarse bajo las alas de su madre. Para que me entiendan la anécdota, nosotros somos como esos pollitos regados por el campo de este mundo, débiles, indefensos ante esas fuerzas del mal, ante esos poderes del infierno, sin capacidades. Pero Dios, nuestro protector, está muy cerca de nosotros. Él nos vigila, Él nos cuida.
y Él está atento a librarnos en el momento del peligro. Cuando viene el peligro, Él está ahí como nuestro amparo y fortaleza. O como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Con tal de que nosotros estemos bajo la sombra del Omnipotente, con tal de que nosotros siempre estemos prestos para refugiarnos bajo las poderosas alas del Señor, quien nos da su abrigo y su amparo y su divina protección. Dice la Sagrada Escritura, además, en el Evangelio según San Mateo, palabras que recogió Mateo para dejarlas aquí plasmadas en el Evangelio. Dice la Escritura: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él, al Señor Jesús, muchos endemoniados, y escuche esto, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Amén. Usted se está dando cuenta aquí el poder que hay contenido en el Evangelio, el enorme poder que hay en el Evangelio, no solamente para sanar, sino para liberar, para derrotar la obra o la malignidad del diablo. En este mismo momento, mientras yo estoy predicando y usted está escuchando la palabra de Dios, cuántas ataduras se están rompiendo, ataduras de ignorancia, de mundanalidad, de pecado, de ruina, de pobreza, de tantos males. Cuántas ataduras están siendo rotas en este momento mientras predicamos esta bendita y prodigiosa palabra. Dice el apóstol San Pablo, al hablar de la armadura del Espíritu, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y acto seguido dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y oiga esto, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, aquí aparece el cristiano armado, con una poderosa armadura que lo cubre, que lo protege, una investidura celestial. Pero lo que hay aquí es el mismo Dios que cubre al cristiano y lo protege. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Entonces es Dios mismo el que está fortaleciendo al cristiano, pero sobre todo cubriéndolo. Por eso San Pablo dice, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces el cristiano está escondido con Cristo en Dios, mediante esta armadura. Y Dios
está librando nuestras batallas. Dios está enfrentando nuestros miedos y nuestros peligros. Dios está enfrentando todas aquellas acechanzas que nos asedian permanentemente. Por eso dice el texto anterior, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies. Hay una anécdota para recordar en este momento y es la guerra de David y de Goliat. Dice la Biblia que durante 40 días los dos ejércitos estuvieron frente a frente, hebreos y filisteos. Y un gigante aparecía todos los días para desafiar a Israel e invitar a Saúl, el rey de Israel, y a su ejército que designara un hombre de los más poderosos guerreros de su ejército para que se trabaran en una guerra singular, y el que venciera le daba la victoria a ese pueblo vencedor. Entonces aparece David, el joven David, un jovencito de unos 17 años, aparece con una honda y 5 piedras y se enfrenta al gigante. El ejército hebreo estaba ahí en el campo de batalla, pero nadie movió en ese momento un dedo, una mano para hacer algo. Fue David el que se enfrentó al gigante, lo derrotó, lo venció y le cortó la cabeza. Cuando ya ese gigante fue vencido, entonces el pueblo hebreo salió para hacer suya esa victoria y a la conquista del botín. Ahora entenderá usted lo que hizo Cristo en el Calvario. Cristo en el Calvario enfrentó a las fuerzas del mal, las derrotó, las venció, dice la Biblia que triunfando sobre ellos en la cruz, y nos dio la victoria. Y entonces ahora nosotros lo que tenemos que hacer es recoger el botín, ser partícipes de todas las bendiciones que nos fueron concedidas por la muerte de Cristo en la cruz y por su victoria, su ascensión al cielo. Ahora somos felices, somos libres, somos más que vencedores. No por nuestra victoria o por nuestras capacidades, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice la Biblia que aquí hay un elemento, y el elemento en esta armadura es para que le prestemos atención a esta parte, y es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Esto que yo estoy usando esta noche, al predicar la palabra y al dar testimonio de este mensaje bello del Evangelio, estoy haciendo uso de la palabra y estamos venciendo por la palabra. No es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Amén. El Evangelio, que es potencia de Dios para salvación. San Mateo dice que por la palabra del Señor Jesús se sanaron los enfermos en aquella ocasión. Dice, echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. A veces la gente dice, no, lo que pasa es que yo hice una cadena de ayunos, tantos ayunos.
es que yo hice tantas oraciones, es que yo celebré tantas vigilias. Y yo le digo, en verdad, si todos esos ayunos y vigilias y todos aquellos esfuerzos y sacrificios los hizo pensando en que usted con eso va a derrotar al diablo, está muy equivocado, porque el diablo a lo único que le tiene miedo es a eso, el sacrificio de la cruz que lo derrotó allá en el Calvario, y a la predicación del Evangelio. Por eso dice, y ellos le han vencido por la palabra del testimonio de ellos. Finalmente, dice el apóstol San Pablo algo más. Dice que cuando la iglesia haya sido arrebatada, o la iglesia se haya ido de este mundo, porque vino el Señor por ella, dice que entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, ¿se imagina usted cuál es el espíritu de la boca del Señor? Miremoslo otra vez, Apocalipsis, lo que Apocalipsis dice al respecto. Dice la Sagrada Escritura: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Entonces, dice la Sagrada Escritura que el Señor vence al demonio, vence al anticristo, derrota a las huestes malignas con la palabra, que dice Juan que era como una espada aguda, con la palabra del testimonio, el Evangelio, que es potencia de Dios. Entonces, la predicación del Evangelio, creer en el Evangelio, vivir el Evangelio, obedecer la palabra, amar la palabra de Dios, amar el Evangelio. Usted, hermano, si quiere ser un hombre victorioso, si quiere vivir una vida victoriosa, una vida de victoria, de victorias permanentes, si usted quiere ser una persona de éxito en su vida cristiana, usted necesita amar el Evangelio, enamorarse del Evangelio. Usted no puede andar buscándole reproches a la palabra de Dios o reproches a la predicación o inconforme con la doctrina. Usted tiene que amar el Evangelio. El apóstol San Pablo dice que nosotros, dice mejor el apóstol San Pablo
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo le dice a Timoteo, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra. Y además dice que esta palabra, que no solamente sirve para exhortar, para instruir, para corregir en justicia, también dice la Biblia que también hace que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enamórese de la palabra de Dios. Amén. Ame el Evangelio. Obedezca a la doctrina. Deje que el Evangelio sea una fuerza vibrante en su alma. Sea el manantial de vida, de agua de vida pura, que vivifica su alma, su espíritu, a diario, permanentemente. Le estamos pidiendo a la iglesia que la iglesia se concentre en la doctrina, en la obediencia a la palabra de Dios, en la sumisión y amor al Evangelio. Si quiere ver una vida de éxito, una vida victoriosa, si quiere que sucedan milagros, que hayan señales, no es por lo que usted dice, no es que yo oro, es que yo hago no sé qué cosa, eso no es eso, así no es. Solo Cristo, el Dios de paz, aplastará en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies, así como en Israel allá. No teman, estén quietos, estén firmes y miren la salvación que Dios hará por vosotros. Eso es lo que usted tiene que hacer. Estar firme en la obediencia, el servicio y el amor a Dios. Amén. Y deje que Dios librará vuestras batallas. Amén. Y le dará permanentes victorias todos los días. Dios les bendiga. Feliz noche te deseo.